Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la docente Marieli Patricia Ávila Ardila, magíster en Gestión de la Seguridad del Paciente y Calidad, especialista en Salud Ocupacional, especialista en Gestión de Empresas, especialista en Atención de Enfermería en Paciente en Estado Crítico, especialista en Docencia Universitaria. Marieli ha realizado publicaciones e investigaciones como factores de riesgo asociados a desórdenes musculoesqueléticos, factores de riesgo asociados a neumonía por pseudomonas en pacientes de la Clínica Chicamocha, Bucaramanga. Elaborado programas de capacitación sobre eventos adversos desde el riesgo ocupacional de orden psicosocial dirigido al personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica La Magdalena de Barrancabermeja, Santander. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como el Hospital Universitario de Santander como enfermera de calidad, subgerencia de enfermería. En ARP Sura como asesora en riesgos profesionales. En la Fundación Cardiovascular de Colombia en los servicios de hospitalización y urgencias, además de enfermera coordinadora en la Secretaría de Salud de Florida Blanca. En su rol como docente, ha trabajado como docente en instituciones como Universidad Cooperativa de Colombia, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bucaramanga, donde actualmente trabaja como instructora del programa de enfermería. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones de la docente para el desarrollo de las actividades. El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad del paciente. Pero antes de hablar de seguridad del paciente como tal, específicamente para todas nuestras instituciones de salud, vamos a hablar sobre la relación que hay entre comunicación y seguridad del paciente. Nuestras instituciones de salud tienen que estar aterrizadas en la calidad de la atención que se ofrece a cada paciente, ¿cierto? En la calidad de la atención que nosotros vamos a ofrecer tanto a pacientes, usuarios, y en la calidad de atención que vamos a tener que ofrecer a los familiares de los pacientes. Por lo tanto, la seguridad del paciente no solamente atañe a los auxiliares de enfermería, a los enfermeros, a todo el equipo de salud, sino que también la seguridad del paciente debe ser un compromiso y un derecho y un deber fundamental de cada usuario. Tiene que ser un compromiso de los familiares, ¿cierto? Ellos también van inmersos en la seguridad del paciente. Tiene que ser un compromiso de toda la institución, hablando de institución como ese ente que se encarga de formar a las personas que llegan o que ingresan, ¿cierto?, en seguridad del paciente, y como ese ente que se encarga de dar inducción, y dentro de esa inducción vamos a tener una carga fundamental de responsabilidad, sea como gerente o como un coordinador, para cada persona que va a ingresar y va a ofrecer una atención de calidad. Entonces, si nosotros vamos a empezar a hablar desde calidad, en calidad hay cuatro ejes fundamentales. Y esos cuatro ejes fundamentales entran en la acreditación. Entonces, para poder hablar nosotros de atención al usuario y de seguridad del paciente, nos toca empezar a conocer primero que nuestro sistema de salud, desde la parte de calidad,
tiene unos ejes fundamentales. Y desde la parte de acreditación son 4 ejes fundamentales. El primer eje fundamental se llama seguridad del paciente, otro es humanización, ¿cierto? Otro eje fundamental es gestión de la tecnología y otro eje fundamental se llama gestión del riesgo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de esos ejes fundamentales que hacen parte de la acreditación. Ustedes saben que el proceso de acreditación es un proceso que escogen las instituciones para saber exactamente cómo están organizados desde el punto de vista de calidad y si cumplen con todos los estándares fundamentales que hay, que son 160 estándares fundamentales, para poder decir esta institución cumple con todos los requisitos para ofrecer una adecuada atención de salud desde la parte de calidad. Entonces, ¿cuál es el ente fundamental que organiza o que evalúa ese proceso de acreditación para que esa institución esté chequeada, por decirlo así, y que cumpla con todos los estándares de calidad? Eso lo hace el ICONTEC. La institución viene y dice, yo quiero acreditarme, yo quiero entrar, ¿cierto? En ese ofrecimiento de buena calidad al usuario, y por lo tanto yo me acojo a todo lo que los estándares de calidad que tengan establecidos el ICONTEC, y los voy a cumplir. Entonces, para hablar de acreditación, nosotros nuevamente retomamos, tenemos 4 ejes fundamentales. Un eje fundamental es el de humanización, otro eje fundamental es seguridad del paciente, otro eje fundamental es gestión de la tecnología y otro eje fundamental es gestión del riesgo. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en un eje de acreditación que es la seguridad del paciente el día de hoy. Para hablar de seguridad del paciente, yo tengo que tener claro un glosario que lo vamos a manejar más adelante, pero nosotros vamos a tener en cuenta un aspecto técnico que se llama evento adverso. Si nosotros vamos a hablar de seguridad del paciente, yo tengo que conocer qué es un evento adverso. Un evento adverso es todo evento que le va a causar, ¿cierto? Le llega a causar algún daño al paciente, pero que la persona no lo realiza conscientemente. Puede ser por falta de inducción. La empresa falló en este momento, no le dio la inducción necesaria a ese personal que entró. Puede ser que haya recibido la inducción, pero no aplicó, ¿cierto?, las acciones necesarias para evitar ese daño en el paciente. De pronto no cumplió con algunos pasos de un proceso, de un procedimiento, de una guía fundamentada dentro de la institución. No llevó el paso a paso, si eran 10, no cumplió, sino 9, 8, esto me lo vuelo por encima, y le causó un daño al paciente. Para nosotros poder hablar de seguridad también del paciente, tenemos que conocer más adelante, que lo voy a nombrar. Vamos a hablar de eventos adversos, y estábamos diciendo que un evento adverso es un daño que se le provoca al paciente, pero no consciente. Por lo tanto, es una acción no punitiva. Yo como organización no puedo castigar a ese trabajador, no puedo castigar a ese médico, esa enfermera, ese auxiliar de enfermería, si de pronto ha ocurrido un daño en el paciente porque obvió algo. ¿Listo? Pues yo no puedo castigarlo como institución, yo no puedo castigarlo como coordinador, yo no puedo gritarlo, yo no puedo maltratarlo. Entonces, la seguridad del paciente es un tema bonito. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un error fundamentado por una causa específica, por una acción que yo obvié, que no cumplí, por un protocolo que no seguí, ¿verdad? Eran 10 pasos en ese protocolo. Yo utilicé 8. Se me hizo fácil, listo. No aplicó buena técnica aséptica, no utilizó guantes y le causó una infección, una flebitis, ¿cierto? Una flebitis purulenta, por ejemplo, enrojecimiento en el área de la venopunción.
porque yo no hice una buena técnica séptica. Entonces, ¿qué pasó? No me puse los guantes, no limpié, depende del protocolo, si es centro a la periferia o en rejilla, no hice lo que tenía que hacer y el paciente tuvo un daño. ¿Cuál fue el daño? Se le causó una flebitis. La flebitis es un evento adverso. O peor aún, pasé potasio que no lo diluí como debía ser y se le hizo una quemadura grave a nivel de la íntima de la vena, de un vaso venoso. Se quemó el paciente, le hizo una quemadura, ¿cierto? De la íntima de la vena, tuvieron que reconstruir allá, hacerle allá injertos al paciente porque lo quemé y lo dañé, ¿cierto? O peor aún, perdió el brazo y lo amputaron por un evento adverso porque yo no cumplí con lo que tenía que cumplir. Entonces, tenemos que hablar de eventos adversos y seguridad del paciente, pero para poder hablar de seguridad del paciente, yo tengo que hablar de los paquetes instruccionales. Paquetes instruccionales aterrizados en el personal de salud. Y vamos a hablar de algunos, porque son muchos paquetes. Y tienen que ver con la atención de salud. Muchos de esos paquetes están organizados con los correctos, ¿cierto? Ustedes conocen los correctos o han hablado o han escuchado los correctos en todo, en administración de medicamentos, en correcta identificación. Y asimismo, los paquetes instruccionales, según el ministerio, que él fue el que los sacó realmente para evitar los eventos adversos en el paciente, ¿verdad? Y organizar el buen acto de seguridad del paciente. Sacó paquetes instruccionales de correcta identificación, paquetes instruccionales que van a evitar o minimizar el riesgo de caídas, paquete instruccional para evitar el riesgo o minimizar, perdón, el riesgo de lesiones por presión, paquetes instruccionales en la correcta administración de medicamentos, paquetes instruccionales en la correcta identificación de muestras de laboratorio. Y son muchos los paquetes instruccionales, pero vamos a nombrar algunos que tienen que ver con seguridad del paciente. ¿Entendido? Son muchos. Ahora sí vamos a entrar. Listo. Vamos a ir corriendo. Entonces, dentro de nuestra agenda ya hablamos de la introducción, que era lo grande, de dónde viene todo engranado para yo poder aterrizar, que esto no es un tema desfasado. Todo tiene su origen y de dónde se desprende. Realmente se desprende del proceso de calidad. ¿Listo? Ya sabemos que si la organización nuestra, ¿cierto? Necesita estar, por decirlo así, o cumplir, mejor, cumplir con todos los parámetros de calidad, él tiene que cumplir con uno de esos ejes que se llama seguridad del paciente. Entonces ya hablamos de la introducción, ya hablamos, vamos a hablar de la seguridad del paciente en el acto comunicativo, porque esto es lo primero que nosotros debemos entender. La comunicación es básica para evitar eventos adversos, ¿cierto? Si un paciente necesita, por ejemplo, estamos dando un ejemplo aquí antes de entrar, como debe ser. Paciente necesita, esto es introducción todavía, un paciente necesita, le ordenaron una postura de sonda vesical, ¿cierto? Resulta que no averiguamos qué clase de sonda era. Y no lo hicimos como debía ser. No aplicamos una buena técnica séptica. Acuérdese que ese procedimiento es un procedimiento estéril. ¿Listo? Contaminamos los guantes. Aparte de eso, ni averiguamos qué tipo de sonda era la que íbamos a colocar o qué tipo de cateterización íbamos a hacer. ¿Qué pasó ahí? No averiguamos para qué paciente era. Si Rosa Pérez era la paciente para cateterismo, ¿cierto? Para cateterismo con sonda Foley, que es un cateterismo que no es intermitente y no permanente. Y Rosa Bermúdez era la de cateterismo intermitente. ¿Qué pasó? Aparte de eso, me equivoqué en el procedimiento y se llama correcta identificación del procedimiento. Correcta identificación del paciente, 2 fallos. Tercer fallo, no apliqué la técnica séptica necesaria, ¿cierto? Medidas de asepsia y antisepsia.
¿Qué pasó? Contaminé los guantes. ¿Qué le pasó al paciente? Una infección de vías urinarias. Todos estos son eventos adversos, ¿cierto? Todos son eventos adversos porque le causó un daño al paciente. ¿Qué pasó? No me di cuenta si contaminé los guantes. Generalmente estos procesos son de forma inconsciente, por lo tanto la organización no puede ser punitiva. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de seguridad del paciente en el acto comunicativo y por qué es importante la comunicación para evitar eventos adversos. ¿Qué pasó? Le puse la sonda a la María que no era porque no tuve una buena comunicación con mi jefe. No tuve una buena comunicación con el médico. No organicé, no revisé en el sistema, en la plataforma, qué tipo de procedimiento era el que tenía la María González y no la María Pérez. Entonces hay que revisar esa parte que tiene que ver con paquetes instruccionales también y comunicación. Por lo tanto, vamos a hablar de seguridad del paciente en el acto comunicativo. Listo, la seguridad del paciente desde el acto comunicativo en los paquetes instruccionales. Ya acá estamos entrando en materia. Para hablar de eso tenemos que conocer, o de seguridad del paciente, tenemos que conocer un glosario, que lo estuve hablando en la introducción y lo toqué un poquito. Vamos a hablar de seguridad del paciente, ¿cierto? Entonces, la seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, ¿cierto? Procesos e instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso. ¿En dónde? En el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Pasó el evento adverso, ¿cierto? Pasó. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que si pasó, vamos a disminuir o tratar de minimizar esas consecuencias para que no sean fatales. ¿Entendí? Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Que también tenemos que minimizar todo ese poco de riesgos que hay en el ambiente para evitar un evento adverso. Entonces hay que hacer las cosas bien, desde empresa, desde persona, como institución. ¿Listo? También tenemos las fallas de la atención en salud. Entonces, una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto. Estamos hablando de un protocolo. Eso está previamente planeado con pasos a seguir. Si yo obvio uno de esos pasos o no aplico como debe ser ese procedimiento, pues ¿qué pasa en el paciente? Se produce un evento adverso por una falla que hubo, ¿cierto? Es deficiencia para realizar algo, una acción prevista según lo que estuvo programado, ¿cierto? Por ejemplo, llevan un paciente que lo van a irradiar, se va para rayos X, ¿cierto? No averiguamos, eso se llama correcta identificación del procedimiento con correcta identificación del paciente. Por eso esos son paquetes instruccionales que tienen que ver con la seguridad del paciente. Entonces, ¿qué pasó? No averiguamos bien, ¿cierto? ¿Cuál era el paciente ni cuál era el procedimiento? En este momento nos llevamos al paciente correcto, listo, que fue Carlos González de la Cruz. Al paciente le tenían que tomar una placa de rayos X, ¿cierto? De la rodilla derecha, porque su cirugía va a ser para la rodilla derecha. Le van a hacer una artroscopia, le van a revisar. Listo. ¿Qué pasó? Le tomaron la radiografía en la rodilla izquierda. Empezaron por ahí. ¿A dónde empezó el error? En rayos X. ¿Cómo comenzó el error? No revisaron historia clínica electrónica, no corroboraron incluso con el mismo paciente que él sabe que le van a operar la rodilla izquierda y que las radiografías que le van a sacar son de la rodilla, derecha, y que en este momento le están irradiando la rodilla izquierda. ¿Y cuál es la rodilla que le tienen que operar? La derecha, ¿cierto? ¿Y qué le están irradiando? ¿Qué rayos X? ¿Cómo le están tomando los rayos X? ¿En qué parte? En la rodilla izquierda.
Por lo tanto, empezó el error ahí. ¿Qué pasó con el auxiliar, con el enfermero, con la persona que lo llevó, con el camillero? ¿Cierto? Van dos errores. Y ustedes sí sabían que un queso suizo, cuando lo compren un día de estos, tiene muchos orificios, ¿cierto? Muchos. Y cuando ocurre un evento adverso, todos esos orificios se van encontrando. Viene un orificio acá, sigue el otro, vamos atravesando el otro orificio y van atravesando. Esos orificios son las barreras y deben estar cerradas. ¿Cuál es la primera barrera? Aplicación de paquetes instruccionales con correcta identificación del paciente. Correcto procedimiento, ¿cierto? Y eso, ¿y qué debe apuntarse ahí? A una verificación cruzada. Entonces, si falló el auxiliar que llevó con el procedimiento que le van a hacer o llevó el paciente incorrecto, el de rayos X debe darse cuenta que no es el paciente correcto y que aparte de eso le van a hacer un procedimiento incorrecto en la rodilla que no es, porque se confió de lo verbal que dijo el auxiliar y entonces empezamos a atravesar todas las barreras. ¡Pum! Rompemos la primera. Llevamos el paciente que no era, ¿cierto? O quizá era. Listo. ¿Cómo la rompemos? ¡Pran! Era la rodilla derecha. Era rayos X para su rodilla derecha. Verbalmente el auxiliar le dijo al de rayos X, al técnico de rayos X, que era la rodilla derecha. El técnico de rayos X irradió la derecha. Necesitaban el procedimiento para la rodilla izquierda. Se fueron a cirugía. Vamos a meterlo rápido para darle evolución a este caso. Vieron placas de rayos X, ¿cierto? De la rodilla izquierda. Por lo tanto, no revisaron parte de la historia clínica y no se dieron cuenta y operaron la rodilla izquierda, porque las placas todas eran de la rodilla izquierda. ¿Listo? O aún peor, amputaron la pierna que no era, porque se equivocaron, porque se pasaron, atravesaron todas las barreras que hay en el camino y se encontró el queso suizo con todos los orificios exactamente ubicados en la misma dirección y empezamos a dañar desde atrás. Rompimos, hubo ruptura, una barrera. Siguió rompiendo desde la segunda, se rompió la tercera y cuando ya se rompen la mayoría de las barreras viene el evento adverso. Entonces hubo una falla en la atención de salud. Le operaron la rodilla que no era, irradiaron al paciente en su rodilla que no era y así sucesivamente. Nosotros pensamos que una radiación no es nada. Resulta que son radiaciones eh, eh, ionizantes que destruyen células de la piel y del organismo. Por lo tanto, estamos dañando al paciente. Así sea la mera radiografía, que no le hayan allá operado la rodilla que no es. Estamos haciendo un daño. Y eso es un evento adverso, ¿cierto? Procedimiento que no es el intento de que pasara el evento adverso, ¿cierto? Nos dimos cuenta, llevamos el paciente que no era. Este es María González, le dijo el técnico de rayos X. Y ella le dijo, no señor, yo soy María Ríos. Entonces el técnico de rayos X mira a la auxiliar y le dice, no es María González, es María Ríos. Yo me trajo al paciente que no era. Desde rayos X, ¿qué pueden hacer? Sacan su formato de eventos adversos y de una vez colocan. No fue un evento adverso, pero fue un incidente. Entonces colocan incidente. ¿Qué es incidente? El que casi ocurre el evento, el que casi la irradio, el que casi le quito la pierna que no era, el que casi opero lo que no era, el que casi lo daño, el que casi, ¿cierto? Por no tener las medidas de seguridad, las barandas dañadas, las barandas abajo, el que casi se cae, le llegó la cabeza casi hasta el piso. Eso se llama incidente. No se cayó, pero se llama incidente, ¿cierto? El que el paciente iba con las muletas y estaba hospitalizado, o bueno, iba por una cita de consulta externa, y la niña de servicios generales, que también tiene que saber de seguridad del paciente, estaba trapeando, pero no puso el aviso.
de que el piso estaba húmedo y el paciente se resbaló con la muleta, pero no se cayó. Eso se llama incidente, ¿cierto? Pero cuando ya se cae, se da el golpe y así diga, ay no, tranquilos, estoy bien, y se levante, una caída ya es un evento adverso. Entonces estamos hablando ya de seguridad del paciente, falla de atención en salud, incidente, evento adverso. Vamos a hablar de fallas activas o acciones inseguras. Es todo lo que yo hago que no tengo que hago mal, que no debo aplicar. Es todo lo que dejo de aplicar, lo que dejo de hacer o lo que no aplico bien, lo que no hago bien y genera un daño en el paciente, un evento adverso. Aquí estamos con evento adverso y su terminología como tal, su definición. Es el resultado de una atención de salud que de manera no intencional, si es que yo dije, no, no es intencional, la cosa no es consciente, o sea, yo no lo hice a propósito, produjo daño en el paciente. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles, y todo depende de las consecuencias que tengan. Obviamente el prevenible, pues obviamente menos consecuencias en el paciente, y el que no fue prevenible, pasó, le trajo probablemente complicaciones en el paciente, ¿cierto? Bueno, evento adverso prevenible, aquí van, resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado, pero que pudo, ¿cierto?, pasar y que de pronto no dejó tantas complicaciones, porque en el momento que me di cuenta del error, ¿cierto? Como nosotros decimos en fútbol o cuando hablamos con un amigo, ¿cierto? Si no la gana, la empata. Entonces trata uno de arreglar en el camino, pero ya el evento sucedió y de pronto no hay tantas complicaciones. Pero hay otro que es no prevenible, ¿cierto? A pesar de que se cumplen los estándares a nivel asistencial, ocurre. ¿Qué pasó? Un medicamento vencido. ¿Qué falló? No revisé el vencimiento, pero pasó por dónde, por farmacia. Hicieron el despacho y la salida del medicamento, pero yo lo estoy preparando y no revisé. Ese pudo haber sido prevenible si yo aplico los estándares. ¿Cuándo se vuelve no prevenible? Cuando administro el medicamento. Yo destapé el medicamento, pero no hice, ¿cierto? No lo preparé en ese momento, ¿cierto? Está destapado. El hecho de destaparlo, el hecho de llevarlo hasta y reconstituirlo, prepararlo y marcarlo y llevarlo hasta la habitación del paciente, ya no es un incidente, eso es un evento, porque yo ya voy con el medicamento. Y el hecho de solamente meter la jeringa a un buretrol sin haber aplicado el medicamento, solamente la metí y digo, ¡ay! No, este es del otro paciente y salió. Eso es un evento. ¿Sí ven? Ya tuvo el evento. Lo tuvo. ¿Pudo haber sido prevenible? Sí, señora. Porque usted tiene que llevar la tarjeta de medicamentos, porque usted tiene que ser organizado con sus medicamentos. Usted tiene que aplicar los correctos. Y no lo hizo. Pudo haber sido prevenible. ¿Cierto? No prevenible. Cuando definitivamente aplicó el medicamento, hizo una reacción, el paciente no era alérgico y le produjo un evento adverso. El paciente hizo un shock anafiláctico. Gracias a Dios lo sacaron de ese shock anafiláctico, esa alergia perversa. No se murió, ¿verdad? Y ese fue no prevenible. ¿Por qué? Porque es que usted le preguntó al paciente si era alérgico. El medicamento no estaba vencido. Cumplía con toda la estandarización para los medicamentos. Pero el paciente le dio un shock anafiláctico, se volvió alérgico en ese momento de la aplicación. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero ocurrió el evento adverso. Así se nos muere, imagínense. Ese era un evento adverso no prevenible, ¿cierto?
que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares, pero el señor hizo alergia. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de los factores contributivos. ¿Listo? Vamos a hablar de los factores contributivos. Resulta y pasa que hay muchas barreras, ¿cierto? Hay demasiadas barreras, hay muchas. Y nosotros las tenemos en clínica. Y a veces ni siquiera sabemos qué es una barrera. Barrera es todo lo que nos evita un evento adverso. Pero hay factores contributivos, ¿cierto? Hay factores contributivos. Los nervios de la persona. Ay, el nervio, ¿cierto? Ay, a mí me da eso miedo, yo eso no lo hago. Y sin embargo lo hace. La angustia. Factores propios de la tarea, ¿cierto? Resulta y pasa que hay una bomba de fusión que usted va a utilizar y la utilizó, ¿cierto? Pero tenía partido un pedacito. La bomba de fusión es para pasar los medicamentos. Pedacito lo tenía partido. ¿Y qué pasó? El medicamento pasó a chorro. Si era un medicamento que era un inotrópico, lo taquicardizó al paciente y le puso ese corazón a volar. Se perdió en otro lado como Caperucita en el bosque. No revisó. La tecnología tiene razón de fallar, sí señor, pero usted también falló. Entonces hubo fallo humano, fallo de tecnología. Ahí vienen las dos barreras que se rompen. Aparte de eso, no recibió la capacitación de un laboratorio tal de bombas de infusión. ¿Puedo hablar de alguna marca? Aquí, ¿sí se puede? ¿Alguna marca de bombas de infusión o no? Sí se puede hablar, señora. Por nombrarla. Sí, señora. Listo, era bombas de un laboratorio N y un laboratorio B. Ustedes ya conocen marcas de laboratorios. Y se deterioró porque la dejaron caer, se partió un pedacito, pero es que usted tenía que revisarla. La bomba le pitó, pero usted se fue allá, Caperucita en el bosque. La tragó el lobo porque el paciente se le murió. Hizo una taquicardia ventricular, pasó a chorro la adrenalina, la infusión de la adrenalina. Taquicardia ventricular, listo, no se dio cuenta, empezó taquicardia ventricular, hizo paro, ¡pa! Se fue, se nos murió. ¿Qué pasó ahí? Fallas del individuo, falla de tecnología, ¿cierto? Recién empezado, recién empacado en esa institución, apenas había empezado a trabajar, ¿cierto? Equipo de trabajo, no apareció ni siquiera por ahí la otra auxiliar, ni enfermera, todos perdidos en el bosque, ¿cierto? Y también vamos a ponerle otro pedacito. Y eso era de noche. Y a esa habitación yo no entraba mucho porque el bombillo estaba quemado. Cosas de infraestructura, de iluminación, que tienen que ver con la institución. Y todos los errores se encuentran en el mismo lado y ¡pam! Llegan a un punto que es el círculo donde yo voy a poner, ¿cómo es el dardo aterrizado? A ver, mírenlo acá, mírenme el dedo. ¡Pa! ¿Y a dónde cae? Al paciente. ¿Cierto que sí? Ahí atravesó. ¿Qué lo atravesó? Todos los errores habidos y por haber. Y ahí es donde ocurre un evento adverso. Los eventos adversos, según la OMS, son considerados una epidemia. Imagínense. Desde el 2004, la OMS creó la antigua Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, lo que hoy llamamos Programa de Seguridad del Paciente de la OMS, y convocó a todos los países de la Organización Mundial, que hacen parte de la Organización Mundial de la Salud, para trabajar en el tema de seguridad del paciente, para evitar los eventos adversos prevenibles y empezar a formar a la gente para evitar dañar al paciente, porque esa es la palabra, daño al paciente. Desde entonces son gigantescos todos los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de la atención, ¿cierto? Muchos.
Muchos preparan la gente, le hacen inducción, hablan de calidad, pero entonces la gente llega así, mire, mírenme la cara, llegan así. ¿Ve? Me voy a echar un poquito para atrás. ¿Me están viendo, cierto? Viene la charla de Margeli, mira, a la que tienen ustedes acá, aquí, mira. Y llegan y les están hablando de seguridad del paciente y mire, ¿cierto? Nos dormimos. Y aparte de eso, mire lo que pasa, vean. Aquí está, te lo estoy mostrando, vean. Este es el enemigo más grande que tenemos nosotros, vean. Y empezamos. Aló, y ahí, paciente. Mientras tanto, se están cocinando los eventos adversos, ¿cierto? Mire el otro. Cogemos esto, que es lo más cochino que puede haber. No nos lavamos las manos y cosechamos los eventos adversos, ¿cierto? Estos son distractores, jóvenes, para todos, y siempre los organizo. Yo no les hablé a ustedes del recorrido mío, pero yo soy magíster en gestión clínica de la seguridad del paciente. Y hemos trabajado mucho en clínica, bastante en esta parte. Y es importante concientizar al personal y agradezco que el doctor José Pulido me haya dado este espacio para hablar de seguridad del paciente, porque este es un punto álgido en la calidad de la atención. Y tenemos que hablar de esto en todos lados. Mire, la OMS lo tiene, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Es que ellos están, eso está como la persona que aquí está, ayúdenme por favor. Y él llega a que le ayuden, a que le mejore su condición de salud. Y el paciente sale peor de lo que entró. No podemos dejar hacer eso. La calidad está inserta en la atención que yo vaya a dar al paciente y aún en la calidad de la atención, ¿cierto? Entonces, hay de todo, hay muchísima bibliografía, muchísima investigación para esto, ¿cierto? Muchísima. Entonces, ya sabemos. Desde entonces, son gigantescos los esfuerzos para mejorar la atención, la seguridad del paciente. Y numerosas las publicaciones internacionales evidenciando los errores, el problema, y aquí está la solución. Y lo tenemos, porque eso está en los paquetes instruccionales. Probables errores que pudieron pasar para que cayera el paciente, y allá salen. Mantenimiento preventivo deficiente, formación deficiente en las personas, no aplicación de las escalas para caídas, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Si el paciente está agitado, deben sedarlo, deben calmarlo. Está el protocolo de sujeción, obviamente con la participación de la familia y decirle a la familia, mire, necesitamos sujetarlo porque nos va a caer. Seguimiento continuo del paciente, del usuario. ¿Qué seguimiento le vamos a hacer si la camilla estaba chueca y no nos dimos cuenta? ¿Qué seguimiento le vamos a hacer si la camilla estaba con la baranda una torcida, una en el piso, una partida y ni nos dimos cuenta? ¿Qué seguimiento vamos a hacer si ni siquiera buscamos al familiar para que por lo menos mientras nosotros no estamos ahí, el familiar esté en ese momento acompañando al usuario? Y yo llego a apoyar, pero no es dejar el familiar allá solo. Familiar se va a roncar. Adulto mayor tiene que tener un familiar, el familiar llega a dormir allá, a la reclinomate. Y mientras tanto la señora de 90 años, ¿cierto? Se desorientó en la noche. ¿Dónde estoy? Está todo apagado, desorientado. ¡Pa! Se pasó por encima de las barandas y falta de seguimiento en el paciente, evento adverso. Todo esto lo tenemos que organizar porque las soluciones están. Lo que pasa es que a veces pasan muchas cosas, pero las soluciones están dadas. ¿Qué avances en seguridad? Estos son generalidades. Hemos hablado ya bastante de generalidades. ¿Qué avances en seguridad del paciente hemos tenido en Colombia? ¿Cierto? ¿Cuáles son los avances?
Desde la publicación del reporte Rares Humanos, millones de dólares y millones de pesos y de todo lo que ustedes quieran ver en plata, de todos los países, en todo el mundo, se le ha dado la investigación, a la educación, alrededor del tema de seguridad de paciente y la implementación de todas las prácticas seguras. Práctica segura es lo que yo organizo bien desde mi atención para que no vaya a ocurrir un evento adverso, buscando que disminuir la posibilidad de tener un evento adverso, ¿cierto? Pero no solo el equipo que ofrece la atención directa se asocia a la problemática, no, eso viene de arriba también. Viene desde arriba, desde la parte directiva organizacional, ¿cierto? Las personas que entregan la información, las personas que dan el billetico para mantener una adecuada atención. Los garantes de la atención al cliente, imagínense, ¿sí? Le entregan una orden, la gente no sabe, le entregaron una orden, tome su orden. ¿A quién le entregaron la orden? Era Rafaela Gómez y se lo entregaron a María. Tome, aquí está, le entregaron lo de Rafaela Gómez. Y ella se va y hace todo el proceso de lo que era de María. Y desde ahí, desde atención al cliente, estamos fallando. ¿Por qué? Por la ineficiente o inadecuada comunicación. El personal de despachos, todos entramos en la parte de seguridad del paciente, pero nos toca ponernos la camiseta, mire, la camiseta, la camiseta. Nosotros compramos la camiseta de la Selección Colombia, pero no nos ponemos la camiseta de las instituciones, camiseta oficial de la Selección Colombia. Pero no ponemos la camiseta de la institución, por los que pasa todo lo que pasa. Colombia no ha sido ajena al esfuerzo de luchar por la seguridad del paciente. En el 2015, el Sistema Único de Acreditación, ya hemos nombrado que es acreditación, introdujo como requisito de entrada a las instituciones que quisieran acreditarse, escuchen, la exigencia de tener un sistema de reporte de eventos adversos y trabajar en ese eje fundamental que es la seguridad del paciente, lo cual llevó voluntariamente a estas instituciones a diseñar, implementar y mejorar continuamente el programa de seguridad del paciente. Posteriormente, el componente de habilitación, que no lo hemos nombrado, pero ya lo estamos tocando, de nuestro sistema obligatorio de garantía de la calidad, definió, escuchen, como requisito fundamental cumplir por parte de los prestadores de salud la implementación de programas de seguridad. Entonces, no solamente el que quiera acreditar, sino el que quiera funcionar, el servicio, la clínica y la institución que quiera funcionar. Si no tienen el programa de seguridad del paciente como habilitación y ente habilitador, yo puedo cerrar esa institución, puedo cerrar esos servicios, puedo cerrar ese servicio de urgencias, puedo cerrar ese servicio de medicina interna. Entonces, es importante también tener en cuenta la habilitación. La habilitación es la que le dice, este servicio se cierra hoy porque no cumple con lo exigido dentro de los parámetros de habilitación. Entonces, tiene que entrar en acreditación y en habilitación. Y obviamente en todo lo de calidad. Pero todo eso es un engranaje. Es un engranaje. Si no cumplimos desde el proceso de habilitación, nos cierran los servicios. No podemos funcionar. Si pedimos al ICONTEC entrar en el proceso de acreditación y no tenemos, ¿cierto?, un programa de seguridad del paciente, echan para abajo todo lo de acreditación. La institución no se acredita, no es reconocida por el ICONTEC, que es el ente nacional que da la acreditación. Y aparte de eso, peor aún, llegan a mirar sistemas de habilitación y dicen, esto no cumple. Este quirófano tiene la máquina de anestesia dañada. Este quirófano no tiene un protocolo establecido. La parte tecnológica, chao, au. Todavía estamos ahí. No tenemos ni bombas de infusión. Aparte de eso, no tenemos programas de seguridad del paciente. Mandan a cerrar ese chuzo. Toca cerrarlo. Entonces,
que hay que tener un programa de seguridad del paciente. Sí, señor, tener un programa de seguridad del paciente. Y tener activas las 10 buenas prácticas de seguridad del paciente también. Son muchas y todas tienen que ver con los paquetes instruccionales. Buenas prácticas de seguridad del paciente. Vamos a hablar ahora de cultura de seguridad del paciente. Se conoce como una cultura de seguridad al conjunto de conocimiento, experiencias, valores, creencias, actitudes. Todas las instituciones tienen que crear cultura de seguridad. Desde la inducción y decirle cómo es el peladito que lo llevan al colegio. Mito, por aquí en la entrada, aquí está su profesora. Estos son las asignaturas que va a haber. Lo mismo. Aquí entró a la institución, leemos la inducción, le presentamos el programa de seguridad del paciente, hablamos de los derechos y deberes de los pacientes que tienen que ver con humanización, pero también con seguridad del paciente, ¿cierto? Hablamos de los paquetes instruccionales, hablamos de qué es un evento adverso, hablamos de la plataforma que existe para usted reportar los eventos adversos sin necesidad de colocar el nombre. Le hablé que si ocurre un evento adverso, yo tengo que buscar la persona. Yo, como coordinadora de seguridad del paciente, yo busco. Ah, bueno, listo. Esta vaina no tiene nombre. ¿Quiénes estuvieron en el turno? ¿En qué servicio salió? Ta. ¿Sí? A una rondita, ¿cierto? Y reviso. Llegaron el martes estuvo Margeli Ávila, Tatiana Rodríguez, Juan González, María Pérez. Y a esos 4 les hablo. Después de eso, entonces que yo hable, digo, listo, eso no es punitivo ni nada, pero necesito saber qué fue lo que pasó. Si tengo cámaras, reviso cámaras, organizo. Eso no es perseguir a la persona, no, señor. Yo tengo que educar a esa persona, que yo soy la coordinadora. Busco a la persona o le doy a la persona que escoja de que en privado, cuando ya vaya yo, bueno, cuando vaya saliendo la persona que necesite hablar conmigo. Yo fui la que cometí el error. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer la investigación de ese evento adverso. Y para hacer la investigación de ese evento adverso, yo tengo que tener unas herramientas específicas. Que esto es largo, eso es grande, un hueso duro de roer, pero aquí ya lo estamos tocando por todos lados. Y entonces tenemos que hacer la investigación y tenemos muchas herramientas. Está la espina de pescado, el por qué. ¿Usted por qué no tomó la decisión de aplicar los 10 pasos para ese procedimiento? ¿Usted por qué no se lavó las manos? ¿Cierto? Y el por qué viene en secuencia. ¿Usted por qué no realizó el procedimiento como lo tiene escrito la institución? ¿Usted por qué no le preguntó el nombre correcto a su paciente? ¿Usted por qué? Y son los porqués. Y el por qué, hasta encontrar la raíz del problema. ¿Qué fue lo que pasó con la persona? No recibió inducción. No tiene la culpa, ¿cierto? Y así la tuviera, esto no es punitivo y ninguno tendría la culpa. Porque si un trabajador comete un error, un evento adverso, es porque faltó algo como institución. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es la cultura de seguridad? Ir en esa creación cultura, o sea, ir en ese círculo que crea la institución, en donde todos den un mismo paso, vayan a un mismo ritmo, ¿cierto? En donde hayan la misma cantidad de conocimientos de eso que yo quiero que aprendan, que es de seguridad del paciente, donde se hablen y se publiquen las experiencias buenas, aunque experiencias también malas o experiencias deficientes del sistema, donde se creen valores como la confianza, la responsabilidad, ¿cierto? Donde tenga yo actitudes, donde cumpla con los protocolos, ¿cierto? Y donde todos los miembros de la institución hablen un mismo lenguaje de seguridad del paciente, eso es cultura de seguridad del paciente, donde el comportamiento y la atención sea igual para todos y vayan en el mismo círculo.
y que hayan resultados favorables. Eso es cultura de seguridad del paciente. El Ministerio de la Salud y de la Protección Social presenta 23 paquetes instruccionales para las buenas prácticas de seguridad del paciente, utilizadas con la mejor evidencia disponible, las cuales pueden ser consultados en la dirección electrónica del Observatorio de la Calidad, calidadensalud.minsalud.gov.co. Los paquetes actualizados son 23, pero nos detendremos en algunos que necesitan de una adecuada comunicación. Seguridad del paciente y atención segura, pues entonces vamos a tener en cuenta la comunicación se hace partícipe en la atención del paciente. El equipo de salud debe intercambiar información todo el tiempo. Esto es clave en la atención de los usuarios y ofrece las recomendaciones necesarias para evitar eventos adversos. Entonces, vamos a hablar, mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Entonces, vamos a devolvernos. El primer paquete se llama seguridad del paciente y atención segura. Todos tenemos que conocer de la seguridad del paciente y de la atención segura para evitar eventos adversos, ¿cierto? Y ahí entra la comunicación. Dentro de ese paquete instruccional está metido la comunicación. Es básica para evitar eventos adversos. Seguimos. Segundo paquete, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Los eventos están relacionados con la práctica profesional, procedimientos, sistemas, incluyendo prescripción, comunicación, ¿cierto? Orden, rótulo, empaquetado, nomenclatura de productos, preparación, almacenamiento, distribución, educación. Educación, paciente anticoagulado. A ver, vamos a abrir los micrófonos. Si yo no entrego, miren la pregunta. Si yo no entrego, escuchen, educación o la adecuada educación en un paciente que está anticoagulado y el paciente trabaja en una granja con elementos cortopunzantes, o elementos cortantes, en una granja, cosecha, y se fue anticoagulado. Resulta que allá le hicieron cirugía de corazón abierto, le pusieron warfarina o Coumadin, 5 miligramos, le hacían seguimiento, ¿cierto? Un INR vamos a ponerlo para válvulas, 2.3, ¿cierto? Paciente. Yo no leí la información, me hacen el favor y me abren por lo menos 3 micrófonos y me dicen qué puede pasar en ese paciente al que yo no le entregué la educación necesaria porque se iba anticoagulado para la casa, porque lo necesita por su cirugía y por su cambio valvular, una válvula mecánica. Me abren 3 micrófonos. Vamos a empezar a interactuar acá. A ver, vamos a ver. ¿Qué puede pasar? Vaya a pensar. Que tenga un accidente laboral. Cualquiera. Que tenga un accidente laboral, que se haga una herida. Listo, pero está en la casa, mi amor. Se fue para la casa. Sí, eso. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Yurley? Se puede desangrar, sí, señora. Yurley. Se puede desangrar. Yurley, excelente. Porque está anticoagulado. Bueno, señora. Eso. Usted tomó el señor, estuviera trabajando muy bien. Buena Yurley. Ella lo tomó un poquitico más allá. Paciente fue a trabajar, tuvo un accidente laboral, ¿cierto? Por ejemplo, paciente que trabaja por allá en mecánica, ¿cierto? Contornos. Sí, hizo una herida, se hizo una herida grave con ese torno. Y el señor ahí se puede morir, como dice Yurley, desangrado, haciendo su actividad. O se fue el paciente, no trabaja, se fue para su granja, solo cultiva. Y no le dijimos nada de que él iba con un medicamento, una anticoagulación y que ese era un anticoagulante. No le explicamos sobre el anticoagulante, cogió la machetilla y ¡cha! Y esa machetilla le cruzó por una pierna. Ahí se muere el señor enseguida. ¿Qué faltó? Muy bien, Yurley. ¿Qué faltó? Educación. Entonces, este es un caso en donde la educación entra
Ahora vamos a ver Carmen Díaz. Vamos a ponerle un ejemplo a Carmen. Escúchelo. ¿Me escucha Carmen? Sí, señor. Carmen. Listo, Carmen. Vamos al siguiente ejemplo. Es de educación también. El paciente se va con un hipoglicemiante para la casa, una metformina. ¿Listo? Y resulta que la enfermera no le dijo que el diabético tiene que comer. Empezó la señora María Roa a hacer una dieta de esas bien perversas porque estaba subidita de peso. Le dijeron que tenía que bajar de peso. Y empezó a dejar de comer. Ayune, ayune. Y se seguía tomando la metformina. La señora, los primeros días, unos dolores de cabeza únicos. Cuando de repente, ¡pum!, perdió el conocimiento. ¿Qué faltó, Carmen? Carmen Díaz. Educación. ¿Qué Educación faltó? porque hizo una lipotimia por una hipoglicemia. Perfecto. Mire, ya técnica y toda, Carmen. Muy bien, mi amor. Perfectísima. Faltó educación. Entonces, la educación está metida en el proceso comunicativo para evitar eventos adversos. Claro que sí. Es un pilar fundamental y no lo aplicamos. Muy bien, Carmen. Muy bien, Yurley. Automedicación. Miren, mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Porque son automedica el paciente también cuando sale a una institución. Llega ya vuelto una, lo mismo, tampoco hay educación, no ofrecemos la educación necesaria. Y si lo ofrecemos, tenemos que poner puntos sobre la guía del paciente. Me hace el favor y cumple con esta orden médica, la va a seguir, el medicamento se lo va a tomar de esta forma, con esta frecuencia, a estas horas. Si es necesario, usted le hace sus tarjeticas de medicamentos y me hace el favor, estos medicamentos, si usted venía tomándoselos, yo ya averigüé y no se los va a seguir tomando porque puede ocurrirle un daño, usted se puede dañar, se puede morir, fusión de medicamentos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Estamos tomando un intensivo, usted toma el anterior y el que le damos acá, no señor. Entonces llega el paciente todo choqueado, ¿cierto? Por urgencias. Eso tiene atención para en 70, 35, 36. Choqueado, piquillos a chorro. Pero si nos ponemos a investigar qué pasó, es que no se le ofreció la educación. El paciente se automédico. Los que van a la farmacia, a las droguerías, allá, farmacias, venga, tomen el matrimonio, todavía lo siguen diciendo. Inyecta allá y encima, tome esto. Eso es prácticamente automedicación, no es que no hay fórmula médica. Ocurrió el evento adverso. ¿Qué pasa? Por la no utilización correcta de medicamentos. Dosis incorrecta. No, no nos tomemos una, tomémonos las dos, ¿cierto? Medicamento incorrecto. Ah, no está. Yo no encontré en la fórmula esta. Tomémonos esta otra. Y a veces hasta con los medicamentos naturistas. Toman la fórmula que es medicamento tradicional o convencional y encima se toman lo del medicamento naturista. Y resulta que el medicamento naturista tiene algunas cosas también que van a ayudar a bajar la tensión. Por ejemplo, las perlas de ajo. Y encima se tomó pues, el captopril, el enalapril, el losartán, el valsartán. Y cuando ¡pum!, choqueado. ¿Qué pasó ahí? Hay que analizar todo eso también. Todo eso se tiene que explicar al paciente. ¿Listo? Medicamento incorrecto. Bueno, y todos los correctos en la administración de medicamentos. Y ese segundo paquete se llama mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Otro paquete se llama asegurar la correcta identificación en los procesos asistenciales. Bueno,
Vamos aquí. Vamos a buscar otra persona que nos ayude para este ejemplo. A ver. Neida Velasco. Me dice Neida, presente. Y aquí la estoy escuchando. Neida. Listo. Bueno, Neida no aparece. Mariela. A ver, Mariela. Hola. ¿Qué más, Presente, Mariela? ¿Cómo estás? presente. Ah, Tengo bueno. el micrófono Bueno, ya habló apagado. Neida, ya habló Neida. Listo. Sí, sí. Pues vamos a Mariela. Qué pena. Listo, Neida. Vamos a poner un ejemplo aquí, un ejemplo bonito, fácil de responder, pero que tiene que ver con paquetes instruccionales en correcta identificación. Asegurar la correcta identificación en los procesos asistenciales. ¿Listo? Neida, ¿qué existe en las instituciones para poder decir yo, si un paciente está inconsciente, qué me puede ayudar a mí, ¿cierto? A decir de que este es el paciente correcto, de que he entrado a la habitación y el paciente es Javier González Niño. Tengo ¿Qué me ayuda a mí? ¿Qué tiene el paciente puesto que me puede ayudar a mí a la correcta identificación? en la parte superior de la camilla está el nombre y cédula del paciente. Muy bien, perfecto, muy bien. En la parte camilla o hacia el espaldar de la camilla, generalmente tenemos ubicado un rótulo de identificación. Muy bien, Neida. Gracias. Y en los brazos de los pacientes, ¿qué tenemos puesto? ¿Qué tienen puestos ellos? Ah, las manillas. Las manillas Muy que me bien. identifican. Eso, manillas de identificación, el rótulo de identificación. Muy bien, Dana. Dana no. Ay, 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 ay. Muy bien. Gracias. ¿Listo? Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, ¿cierto? ¿Cómo vamos a organizar o a revisar de que haya una correcta identificación en los procesos asistenciales? Es que solamente es con la correcta paciente. Entonces yo tengo que aplicar los correctos o yo tengo que buscar la forma correcta de identificarlo. Y en las instituciones tenemos las manillas de identificación, los rótulos de identificación. Bueno, pero ¿qué pasaría? A ver, vamos aquí. Dana Camila. A ver, Dana. Ay, Camila. ay, ay, ay. ¿Listo? Ya, presente. Presente. Listo, mi amor. ¿Qué pasaría si ese rótulo de identificación, ¿vale? Cuidado. No lo rompemos, ¿cierto? Cuando sale el paciente, el usuario, se fue para la casa o salió para donde San Pedro, se fue para hay que romper el rótulo de identificación. No lo rompimos. Quedó pegado ahí. Quedó el rótulo del paciente que ya no está por alguna condición específica, quedó organizado en una parte, ¿cierto? Del servicio, donde va una cama. Y bueno, quedó ese espacio. Y de repente vienen los de urgencias. ¡Ah! Para hospitalización. ¡Ah! ¡Prum! Ponen la camilla en esa parte o en urgencias, en esa parte donde quedó pegado el rótulo de identificación. ¿Por qué? Porque no se rompió. ¿Sí? Y el paciente todavía apenas va entrando, él ya le está diciendo, vamos a hacer esto con él, ta, 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 ta. No le hemos hecho todavía la manilla de identificación. Pero ¿qué quedó pegado? El rótulo anterior, ¿sí o no, Ana Camila? Sí, señora. ¿Qué puede Pues, pasar en ese? pues se puede, primero pues Escúchame, con, escúchame, espere, escúchame, porque le voy a hacer la pregunta apenas. ¿Qué puede pasar en ese usuario si este usuario tiene medicamentos por administrar? Vale, cuidado. Medicamentos por administrar. Vamos a hablar de los medicamentos. Medicamentos por administrar. Resulta y pasa que la enfermera no hizo la devolución de ese paciente que falleció y quedó en el carro de medicamentos. ¿Qué quedó?
el rótulo de identificación del paciente fallecido, las tarjetas de medicamentos del paciente fallecido, no se rompieron, ¿cierto? Y los medicamentos del paciente fallecido. Entró un nuevo paciente y lo dejaron ahí, no rompieron el rótulo, quedaron las tarjetas y quedó el medicamento. Y el médico dice, jefe, udan a Camila. Camila, ahí está todo listo. Y el jefe, sí, ya está todo listo. Para que le empiecen los medicamentos. Va Camila. Y Camila, o la otra persona, perdón, no es Camila, Julián le administró medicamentos con los medicamentos del fallecido, con las tarjetas del fallecido, porque vio el rótulo y no hizo nada. Dijo, este es el paciente Juan Carlos González Niño o Javier González Niño. Listo, le voy a aplicar los medicamentos y resulta que no era Javier González Niño, sino David González Niño. Ahora sí. ¿Qué puede pasar, Camila? ¿Qué errores pueden pasar, Camila, en ese paciente? ¿Y qué estrategia puede utilizar usted para evitar el error? A ver, ahora sí la escucho. ¿Qué errores pasaron? Pues errores como tal, ahí puede lo que se estaba hablando, los eventos adversos y mala administración de medicamentos. No, pues ¿qué errores no se podría pasar? Bien. Mala administración de medicamentos, se puede, todo lo esencial, los eventos adversos, muchos eventos pueden pasar ahí. ¿Y cómo se evitan? Pues desde el principio uno, ponerle la manilla de seguridad al paciente y cambiar y quitar lo de la pared. O sea, eso se tiene que hacer desde el principio. Bien. Listo. ¿Y qué tienen que aplicar en los medicamentos? ¿O qué han aprendido ustedes? O todos los que están acá, que no conocen. ¿Cómo se llaman? Los correctos, ¿cómo se llaman? Los 10 correctos que estamos aprendiendo. El medicamento correcto, el nombre correcto, es que eso hasta ahora lo estamos aprendiendo. Paciente correcto, medicamento correcto. Entonces, aplicar los correctos en la administración de medicamentos, ¿sí o no? Sí. Excelente, mija. Muy bien. ¿Cómo se pudo haber evitado eso? Rompiendo el rótulo, ¿cierto? Devolviendo los medicamentos del paciente fallecido, sacándolos ¿de dónde? Del carro de medicamentos, identificando al paciente correctamente, como decía Camila, colocándole su manilla de seguridad, preguntándole el nombre al paciente cuando yo llego con el medicamento, ¿cierto? Todo eso se puede evitar con la correcta identificación del paciente para poder organizar en él procesos asistenciales. Muy bien. Es más, la instructora Olga siempre nos dice que desde el momento uno que estemos atendiendo al paciente tenemos que decir, señor Pepito Pérez, le vamos a aplicar tal medicamento, ¿es usted es correcto? Y ya, o sea, se le tiene que preguntar, se le tiene que reafirmar. Y si dado el caso el Claro señor que está sí. incómodo o algo, se tiene que revisar la manilla y que coincida la manilla como coincida lo que está en la pared. Ok, eso lo vimos, ¿cierto? Eso lo vimos nosotros y eso está bien. Muy bien, excelente, perfecta esa respuesta. ¿Listo? Entonces, los administrativos en salud ratifican la importancia de la atención a entrega segura de información a través de la correcta identificación del usuario. Se pueden encontrar pacientes homólogos, es importante hacer la diferenciación para evitar eventos adversos. Homólogos que llamen igual, que tengan el mismo nombre, el mismo apellido y encima están en la misma habitación compartida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo como auxiliar, yo como enfermero, yo como fisioterapeuta, yo como cuidador, yo como personal de salud, ¿qué tengo que decir? Por favor, hay un paciente homólogo y hay que hacer el cambio. ¿Sí? Hay pacientes homólogos, entonces sacarán una persona, María González, y la pasarán a otra habitación compartida en donde no tengamos confusión. Hay protocolos de correcta identificación, el personal asistencial debe asegurarse de cumplirlos. Otro paquete es mejorar la seguridad en los procesos quirúrgicos.
La comunicación en el equipo quirúrgico es la base para que se reduzca el riesgo de ocurrencia de un evento adverso. Las listas de chequeo, escuchen, son una forma de comunicación, existen para verificar que todo se cumpla en cirugía. Va para una cirugía, lista de chequeo. Lista de chequeo de hospitalización, luego hospitalización, lista de chequeo que se va a aplicar en quirófanos, al ingreso, lista de chequeo que se va a aplicar dentro del quirófano y lista de chequeo que se va a aplicar por fuera, o sea, cuando va saliendo. ¿Listo? Las listas de chequeo, entonces, como les decía, son una forma de comunicación y existen para verificar que todo se cumpla correctamente y que el porcentaje de eventos adversos disminuya. Entonces, para eso están las listas de chequeo. ¿Listo? Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caída, este otro paquete instruccional. La comunicación entre enfermeros y auxiliares debe ser constante. Las rondas por turno para revisar las condiciones de las barandas, camillas y resolver inquietud en el usuario. Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio. El correcto etiquetado de las muestras de laboratorio minimizan el riesgo de un evento adverso. La comunicación inmediata para la recolección de la muestra evita de que haya un evento adverso, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias es evitar o minimizar el riesgo de evento adverso. Otro paquete instruccional es prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y componentes, ¿cierto? Las órdenes de compuestos sanguíneos se deben entregar por individual, no deben ser amontonadas. La verificación cruzada es de vital importancia para los paquetes instruccionales y sobre todo para esto. O sea, cuando llega la sangre, leemos. Para tal usuario, comparamos la correcta identificación del usuario, comparamos si el componente sanguíneo es el que hemos pedido, comparamos las órdenes médicas y revisamos la verificación cruzada, ¿cierto? Cuando vayamos a administrar los compuestos sanguíneos. Desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan los pacientes. Aquí ya este es un paquete instruccional que les dice cómo deben desarrollar la adecuada comunicación entre las personas para ofrecer una adecuada atención y evitar eventos adversos. Prevenir el cansancio del personal de salud. Esto es básico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay algunas cooperativas en donde no sacan los pacientes a vacaciones, ¿cierto? El agotamiento, ¿cierto? Hacemos turnos, trabajamos en un lado, nos vamos para el otro, trabajamos en 3 lados y ¿quién es el que la lleva de perder? El paciente. ¿Con qué? Con eventos adversos. Entonces es importante, en este caso, la comunicación, ¿cierto? Tiene ese pacientico tiene que ofrecerse una adecuada atención y obviamente nosotros no podemos estar agotados, debemos comunicar, o sea, podemos estar agotados, pero debemos comunicarlo. En el momento que pasa, 3 noches seguidas, un momentico, yo no puedo hacer esta 4ª noche, yo estoy muy agotado, entonces para eso es la comunicación, porque podemos tener agotamiento, podemos estar cansados, cansancio del rol del cuidador, ¿cierto? Por tantos turnos seguidos, porque trabajamos en uno y otro lado. La plata la necesitamos. Podemos trabajar en 4 lados si queremos, pero hay que avisar cuando estemos muy agotados, porque si no avisamos, podemos llevar en el paciente eventos adversos. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. La comunicación debe ser fluida entre usuario y personal. El consentimiento informado tiene que ofrecerse al paciente y decirle Jefe, qué pena que la interrumpa, es que del 3 pasamos al 12. Es que esos son los números de los paquetes. Ah, ok, listo. ¿Listo? Entonces están por eso puestos de diferentes números. Son los números de los paquetes, no se preocupen. Por eso pasan a un 9º paquete, a un 13º paquete, de un 7º a 9º, ¿sí? Son esos. No se preocupen que no es que 9 sigue el 10, sigue el 11, no, ese es el número del paquete, ¿entendido? Bueno, prevenir el cansancio que ya lo habíamos nombrado, mire que pasamos de 9 a 12, ese es el número del paquete instruccional. El 13º es garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado, que era el que estábamos hablando. Yo les comentaba a ustedes que
son 23 paquetes instruccionales y aquí solamente estamos tomando los que más repercuten en la calidad de la atención que ofrece el personal de salud. Entonces acá los estamos sumando. Y este es el número del paquete. ¿Listo? El número que aparece ahí es el número del paquete. Más no es el número consecutivo de la diapositiva. ¿Entendido? Bueno. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, la información debe ser clara en el usuario. Se deben entregar o comunicar los riesgos al que se expone por dicho procedimiento de intervención. Ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad, ¿cierto? Aquí el acto comunicativo pues cobra importancia. El personal de salud debe estar seguro que el usuario ha entendido, se lo explica y le referencia al autocuidado para evitar eventos adversos. ¿Listo? Él sabe que no se puede arrancar las venopunciones, que el catéter venoso central debe estar quietico, que no se lo puede tirar, que no se puede desconectar las cosas que tiene puestas, porque eso es autocuidado y eso evita eventos adversos, ¿cierto? El desalojo de todo lo que tiene organizado el paciente en su cuerpo. La comunicación en la atención al cliente, ¿cierto? Entonces, la forma en que se dirige el personal del área encargada, tienen que decir mucho gusto, ¿cómo está? Mi nombre es Margery Ávila, yo estoy aquí para ofrecerle una atención, ¿cierto? No es que espero tantico, ya le colaboro, yo le hago, ya tocó para después de almuerzo, haga la fila, todo depende, ¿sí? Todo eso evita eventos adversos y eso tiene que ver con la atención al cliente. Ahora vamos a hablar de las reglas básicas para mejorar la relación con el usuario, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Vamos a adoptar una expresión facial que debe ser sonriente, natural y atender al paciente como debe ser. Hablar de lo que sabemos y qué le vamos a ofrecer al paciente, porque es que al paciente hay que explicarle, si no podemos tener eventos adversos. Si le colocamos un medicamento, el paciente le empieza a molestar ese medicamento, probablemente está haciendo una flebitis química y el paciente se quita la venopunción y se quita todo. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hablar un poco de la política de seguridad del paciente. Retomamos la cultura de seguridad, ¿cierto? Y vamos a hacer un recorrido rápido de todo. Ya vamos a poner los ejercicios. Bueno, ya hablamos de la seguridad del paciente, hablamos de un glosario que tenemos, ¿cierto? Ya hablamos de esto. Vamos a hablar un poquito de la política de seguridad del paciente. Entonces, ¿qué es una política? Algo que tiene que existir en una organización, ¿cierto? Entonces, las políticas de seguridad del paciente tienen que hablar de la alianza con el paciente y la familia para su autocuidado. Nosotros no hemos hablado que debemos organizar la familia y al usuario en el cuidado del mismo. Entonces, por ejemplo, la familia tiene el derecho de preguntar qué procedimiento le van a hacer al usuario. Se lo puede preguntar al médico. Y la familia puede ser una barrera fundamental para evitar eventos adversos. Entonces el médico le dijo, bueno, vamos a hacer con Carlos González, le vamos a mandar unos exámenes diagnósticos para mirar cómo está su condición de salud, porque ha ido deteriorándose. Le vamos a mandar un TAC, una tomografía o una resonancia, ¿cierto? Una tomografía a nivel de la cabecita del cerebro. Resulta y pasa que cuando lo van a llevar, la enfermera tiene otro paciente con otro TAC, pero es abdominal. Confunde a Carlos González con Ricardo González, pero el familiar cuando se lo van a llevar le pregunta, porque él está formado en seguridad del paciente, porque hay que meter al familiar y hay que meter al usuario en seguridad del paciente. Ellos pueden ser verificadores cruzados y pueden evitar un evento adverso. Y resulta y pasa que cuando lo están llevando, dice el familiar, ¿para dónde se llevan? Acaba de venir de almorzar, estaba cuidando por allá, almorzando.
sacó un ratico para almorzar y dicen, ¿para dónde se llevan a Carlos? A don Carlos nos lo llevamos para un TAC abdominal. Y ella dice, no señor, Carlos no tiene pendiente un TAC abdominal, el TAC de él es cerebral. Y en ese momento el familiar se convierte en un verificador, ¿cierto? Y entra a ser parte de la seguridad de su usuario, de su familiar o del paciente, y entra a ser parte de la seguridad de la institución, de la seguridad del paciente institucional. Por eso es importante tener en cuenta formar y educar a la familia y al usuario. No solamente formarnos nosotros para evitar eventos adversos, educar a la familia. Y eso está inmerso dentro de la política de seguridad del paciente. La identificación y el control de los riesgos a partir de la implementación de barreras de seguridad que van a responder a las mejores prácticas disponibles. Eso va dentro de las políticas. La gestión del recurso humano a través de la validación de competencias y responsabilidades, la formación de ese recurso humano y la adherencia a las prácticas seguras hacen parte de la política de seguridad del paciente, o sea, la formación y la inducción. El garantizar un entorno físico y ambiental con el mínimo de riesgos. No va a funcionar una clínica allá donde está cayendo el techo, donde hubo un sismo y se desacomodó todo el techo, donde están haciendo un segundo piso y hay un hueco y pasó de largo un trabajador, ¿cierto? Y vamos a colocar precisamente las camas ahí debajo de todo ese hueco que hay en el segundo piso y estamos estamos en el primer piso y hay un hueco en el segundo piso y preciso ponemos las camas ahí. Nosotros, como la institución, debe garantizar un entorno físico y ambiental, ¿cierto? Una clínica no puede funcionar por allá donde haya la multiplicidad de contaminación o tóxicos, ¿cierto? Con el mínimo de riesgos, contando con equipos biomédicos de alta tecnología. Y ahorita estamos en el boom de la inteligencia artificial, ¿cierto? Esos equipos tienen que ir en pro de la seguridad del paciente, tienen que ir en pro de la humanización también. La práctica clínica soportada en guías médicas, protocolos de enfermería con la mejor evidencia disponible. Todo esto se da, ¿cierto? ¿De qué forma? Todo esto se ofrece ¿cómo? Se ofrece con la mejor disponibilidad, ¿cierto? ¿Sí? Con la mejor evidencia científica. Pues esto hace parte de la seguridad del paciente. Vamos a hablar del programa de seguridad del paciente, porque es que estamos hablando de seguridad del paciente y no solamente de un evento adversos. Ya hablamos de la política, ahora hablamos de la seguridad del paciente. Programa de seguridad del paciente del programa permite desarrollar todos los componentes de la política. Este programa debe incorporar en esencia 3 líneas de intervención importantes: el fomento de una cultura de seguridad del paciente, el desarrollo de los ejes temáticos como parte de la implementación de los procesos institucionales y el mejoramiento y aprendizaje institucional. Imaginen, todo eso tiene que tener el programa de seguridad del paciente. Crear cultura de seguridad del paciente, manejar toda la parte temática y la teoría, ¿cierto? Hacer parte de los procesos institucionales seguros, ¿cierto? Y contribuir al mejoramiento continuo. El comité y el referente de seguridad son elementos fundamentales que lideran y fomentan la cultura de seguridad, analizan la información ocurrida que tiene que ver con seguridad del paciente y emite recomendaciones. Hacemos rondas de seguridad del paciente, hacemos auditorías, ¿cierto? Hacemos charlas en donde decimos la persona que está comprometida en el evento adverso tiene que hacer una charla educativa, colocando un ejemplo muy parecido a lo que le pasó y ofreciendo las estrategias necesarias para evitar ese evento adverso. Todo para el mejoramiento continuo en las instituciones.
¿Cómo estructurar el programa de seguridad del paciente? O sea, ¿cómo construyo yo el programa de seguridad del paciente? Si soy enfermera, si soy profesional de la salud, yo puedo trabajar como coordinador de seguridad del paciente, ¿por qué no? Entonces vamos a estructurarlo por medio de la inserción de la cultura de seguridad. Hay que formar en el tema a todos los niveles de la organización. Hay que crear un sistema de notificación de eventos adversos, notificación de incidentes, ¿cierto? Del que pudo pasar un evento. Hay que garantizar procesos y entornos seguros en el programa de seguridad del paciente. Tiene que haber desarrollo de metodologías de identificación y gestión de riesgos, definición de barreras de seguridad, prácticas seguras. Tiene que haber un aprendizaje organizacional, ¿cierto? A través del análisis individual y colectivo como organización, de identificación de fallas, de investigación de eventos adversos, de generación de acciones de mejora y revisión de todos los indicadores que están para decir definitivamente estamos bien como institución. Eso habla el programa de seguridad del paciente. Ya hablamos de la cultura de seguridad, que era disminuir la incidencia de eventos adversos, creando hábitos y prácticas, ¿cierto? En donde el personal tiene que ofrecer garantías para llegar a la seguridad del paciente. ¿Listo? Nuevamente, aquí lo retomamos y con fuerza. ¿Por qué ocurren los eventos adversos? Por equipos sin mantenimiento, tecnología obsoleta, capacitación esporádica y no constante, problemas de comunicación, ya lo hemos hablado, falta de procedimientos estandarizados. Eso, todo se hace aquí como mejor le parezca a cada uno. Y si hay los estándares, no los cumplimos. Falta de barreras de seguridad, ¿cierto? Una barrera de seguridad es, por ejemplo, un protocolo, un manual de farmacología, por ejemplo, para buscar los medicamentos, para evitar aplicar una dosis incorrecta. Eso puede ser. Un software, ¿cierto? En donde yo voy a entrar lo que voy a aplicar y ahí me dice, ¿cierto? Me organiza en ese momento la dosis por kilo de peso, por ejemplo. Yo puedo repasar lo que el médico ya ordenó a través de ese software de seguridad y administración de medicamentos, por ejemplo. No disponibilidad de equipos para la atención o están dañados. Los hay, pero dañados, la misma cosa. Falta de trabajo en equipo. Yo sola no puedo sacar adelante un servicio. Y me las tiro de que soy capaz y ocurrieron, son 20 pacientes. Atendí 10 sola y produje 3 eventos adversos ese mismo día. Imagínense. Falta de políticas para la seguridad del paciente, que ya hablamos de un poquito de la política de seguridad. Tiene que estar inmersa, tiene que aplicarse y tiene que conocerse la política de seguridad y el programa de seguridad del paciente. Todo el mundo lo tiene que conocer, la institución. Factores humanos que preceden la ocurrencia de los eventos adversos, ¿cierto? Distracciones, fatiga, falta de competencia para la tarea, falta de recursos, estrés, falta de adherencia a normas, ¿cierto? Persona que no se ajusta a normas institucionales. Es una persona irresponsable que está haciendo cosas y está haciendo daños porque no acepta y no se adhiere a las normas institucionales. ¿Cierto? Un paciente, un evento adverso de una IA, una infección intrahospitalaria. Se cambió, se puso su uniforme de mayo, puso su bata y se fue para la panadería allá al frente con tu y bata. Con el mismo uniforme no se cambió y salió de quirófano a comerse una carimañola, un pan y una ponimalta. Volvió y entró y encima de todo no se lavó las manos. Y está conectando y está ayudando a aplicar medicamentos en quirófanos y está llevando pirógenos a ese paciente, microorganismos que no deben estar.
porque no tuvo adherencia a las normas, a los protocolos institucionales. Y aquí están, que ya los hemos nombrado, los paquetes instruccionales, y que la gente cuando habla de seguridad del paciente nunca los nombra, los pasa de largo. Claro, es que esto es engorroso, ¿cierto? Ponernos a nombrar los paquetes instruccionales. Y acá lo volvemos a decir: identificación correcta del paciente para todo, para muestras, exámenes, para medicamentos, para hacerle un procedimiento específico. Ahora vamos a mirar en la correcta identificación qué identificadores tengo yo para decir definitivamente yo estoy cumpliendo con los identificadores en el paciente y no me voy a equivocar con el paciente. Nombres completos, apellidos completos, número de documento, identificación, tipo de documento. Está el género, está la fecha de nacimiento, identificadores. Los 4 primeros son específicos. Los otros pueden estar en una orden médica, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el género, pues que es que Pablo González puede tener 18 años y hay otro Pablo González de 99, ¿entendido? Tenemos identificadores para evitar los eventos adversos. Está la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, ¿cierto? Uno es de Suaita, el otro es de Girón. Está el teléfono, la dirección, el lugar de residencia, pero los más aceptados institucionalmente y los que más tenemos en cuenta son nombres completos, apellidos completos, número de identificación completa y tipo de documentos, que puede haber un registro, puede haber una cédula, puede haber un PPT, un permiso de extranjería, ¿cierto? Y de ahí se vienen derivados los otros, que son el género y los que ya nombré. ¿Qué vamos a hacer en la identificación de pacientes NN? Imagínense, NN. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué apellido le vamos a poner? No se sabe. Paciente que recogió un accidente, o un paciente de la calle, o un paciente con Alzheimer que cayó por allá, no se acuerda, un accidente, perdió memoria, no aparecen familiares. Lo vamos a registrar como paciente. ¿Cómo vamos a registrar esos pacientes o identificar esos pacientes NN? Estos pacientes deben ser identificados con un número consecutivo. Por ejemplo, tenemos el 1230, perdón, NNs. El siguiente NN va a ser 1231, un consecutivo. Entra otro NN a otro servicio, 1232, con un código de servicio, por ejemplo, U de urgencias. Y así sucesivamente, 1233, ¿cierto? URG de urgencias, y otro va a ser UCI, por ejemplo. Otro va a decir H, hospitalización, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces va a ser ¿con qué? Con un consecutivo, un número consecutivo. Identificación de un paciente homónimo, que se llaman igual. Es recomendable colocar alertas visuales en las manillas, en la cama del paciente, que permitan llamar la atención sobre la situación, que hay pacientes homónimos. Muy bien. Identificación de pacientes con manilla, que vamos a organizar. Datos consignados en la manilla, nombres y apellidos completos, tipos y números de identificación, el género, la fecha de nacimiento. Van a haber alertas visuales en la manilla. La manilla debe existir alertas visuales para evitar riesgos. Hay varias manillas de identificación, como hay otras manillas que nos muestran los riesgos. Úlceras por presión en algunas instituciones puede ser un gris claro o un café. Caídas puede ser un rojo. Alergias puede ser un fosforescente, ¿cierto? Un verde de esos intensos. Agitación puede ser un amarillo oscuro. Nos perdió el paciente, eso pasa. Paciente homónimo, un parche negrito, porque hay varias Camila González, ¿cierto? Identificación de la cama y habitación. Se hace por medio de una tarjeta en la cabecera, teniendo en cuenta lo siguiente:
rótulos de identificación, ¿cierto? Elaborar inmediatamente se asigna a la cama del paciente, el rótulo de identificación, anotar por lo menos 3 datos del paciente, realizar la confirmación verbal con el paciente y los familiares, evitar el cambio de cama o habitación, quitar las tarjetas una vez del alta hospitalaria, que lo hablábamos al comienzo, y educar al paciente y a la familia en la necesidad de confirmar una identificación durante el proceso asistencial. Chequeo y verificación cruzada, lo hablábamos, que no solamente una persona puede hacer la verificación, que el enfermero, está el familiar y hasta el mismo paciente, hay verificación cruzada. O traemos otro compañero, mírenme acá la sangre, yo ya miré, está perfecta. Glóbulos rojos empaquetados, María González Pico, listo, María González Pico, están las órdenes para administración de glóbulos rojos empaquetados. Perfecto. Entonces, ese chequeo de verificación cruzada, ¿cómo se hace? Se utilizan mecanismos de verificación en la identificación de pacientes. El control puede ser chequeo realizado por personas diferentes en momentos diferentes. Chequeo realizado por una persona verificando los mecanismos, 2 mecanismos como mínimo. Y también que nos sirven las listas de chequeo, ¿entendido? Aplicadas en los diferentes servicios. Hablamos ya bastante de la comunicación. Vamos a hablar ya de eso. Quitémoslo. Estrategias de comunicación, ¿cierto? Esto es importante. Vamos a retomar acá lo de la comunicación en la entrega de pacientes. Desde la entrega de pacientes yo puedo evitar eventos adversos. Desde ahí. Yo estoy diciendo qué se le debe hacer al paciente, con qué medicamentos va, con qué órdenes de laboratorio, con qué órdenes de exámenes diagnósticos y cómo va el paciente y cómo va el usuario y cómo se llama, cuántos años tiene. Desde ahí podemos evitar los eventos adversos en la entrega del paciente, ¿cierto? El cuento de las órdenes verbales, a ver, Carmen, ¿qué puede pasar como evento adverso cuando yo me someto a llevar una orden verbal? ¿Qué puede pasar? A ver, Carmen, ¿dónde anda? Bueno, parece que están perdidos. Resulta que esto es súper importante. Aquí yo le saqué todo lo mejor que pueda haber dentro de dentro de la seguridad del paciente para que usted conozca realmente qué es seguridad del paciente. Entonces, listo, ese paciente lo tenemos, ¿cierto? Y resulta y pasa que puede haber un evento adverso en ese paciente que estamos nombrando, ¿cierto? Entonces, debemos estas órdenes verbales. ¿Por qué? Porque es que yo puedo escuchar mal una dosis y le aplico mal la dosis. La escuché mal. ¿Cuántas veces debo decirle al médico, doctor, por favor me escribe la orden? No, pero apliquémoslo una vez. Entonces se organiza y se le exige al médico que lo diga 3 veces. ¿Qué fue lo que me dijo que administráramos? Nuevamente él dice, dipirona, 1.5 gramos. La vía. Doctor, ¿cuál es el medicamento? Dipirona, 1.5 gramos. Doctor, ¿me recuerda la dosis y la vía? Dipirona, 1.5 gramos, endovenosa, diluida. De esa forma podemos evitar eventos adversos. ¿Listo? Secuencia de acciones para facilitar la validación de la información en órdenes verbales. Escuchar la orden, repetir la orden 3 veces, confirmar la indicación 3 veces, registrar la orden y validar en historia clínica. Hay que tener cuidados con los medicamentos de almacenamiento, ¿cierto? Porque se pueden dañar, ¿cierto? Los medicamentos vencidos, deteriorados o no identificados se deben separar y rotular como no aptos para el uso. Deben estar en lugares protegidos de foco de luz directo o calor. Evitar comer dentro de las áreas de almacenamiento. El lugar de almacenamiento debe estar alejado del sitio. El lugar de descarte de los residuos. Y el lugar
debe estar con todas las condiciones de asepsia destinadas solamente para la preparación de medicamentos. Entonces debemos protegerlos de la luz, de la humedad, de la temperatura, ¿cierto? Que son los que se escuchan, los que visiblemente se parecen y que al momento de pronunciarlos también se parecen. Aspecto y nombre parecido, eso es LASA. El término LASA viene de la sigla en inglés Look Alike, Sound Alike, que quiere decir aspecto y nombre parecido. Estos medicamentos se deben identificar con rótulos de colores y separarlos. Furosemida se parece a la adrenalina, son frascos oscuros. Adrenalina, furosemida, se escuchan y se observan visualmente parecidos. Deben tener la adrenalina, por ejemplo, de tener un rótulo verde, lo pusieron fosforescente, y la furosemida un rótulo de color rosado, por decirlo así. Además, deben existir una categorización de los medicamentos por nombre parecido y aspecto parecido. Recomienda no almacenar medicamentos similares en el mismo espacio o en el mismo lugar. Pilas con el carro paro. Ya hablamos de las barreras de seguridad y una de las barreras son las listas de chequeo. Hablando de la prevención de infecciones, tenemos que tener en cuenta que también hay eventos adversos, ¿cierto? Por la falla en la higiene, falla en la educación al personal, paciente y familia, y falla en la implementación de medidas. Son estrategias transversales de prevención y control para infecciones. Educación al personal, paciente y familia, ya hablamos de eso. Hay que empoderar a la familia del paciente para que se eviten eventos adversos. ¿Listo? Las caídas, ¿cierto? Evitar las caídas. Entra dentro de los paquetes instruccionales. Y las caídas pueden ser accidentales. ¿Por qué? Por derrames en el suelo, desorden, iluminación inadecuada, muebles inestables, fallas en equipo, tropezones, marchas anormales, marchas con arrastres de los pies, ¿cierto? Entonces tienen que miramos eso, porque pueden ser accidentales, pero se pueden evitar. Se pueden evitar. Caídas fisiológicas anticipadas se presentan por tropezones, antecedentes de caídas. Hombre, si el paciente tiene antecedentes de caída, ¿cierto? Fractura de cadera, ya recuperó, tiene antecedentes. ¿Cómo no estar pendiente yo de ese paciente? A ver, pacientes con necesidad auxiliares para acompañar la marcha, incapacidad mental o cognitiva, pacientes con líquidos endovenosos, con sonda vesical. Se enredan con todos los elementos, con todos los aditamentos que tiene. Caída fisiológica no anticipada, entonces ataques epilépticos, fracturas patológicas, medicación, toma medicamentos y ¡pum! Va con sueño, microsueño, ¡pa! Se cayó. ¿Por qué no hizo la anamnesis completa de los antecedentes farmacológicos del paciente? Cuidados estándar para pacientes con riesgo moderado y bajo de caídas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Acá estamos. Informar al paciente o a la familia del riesgo de sufrir una caída durante la hospitalización. Registrar en la historia clínica las medidas que se toman para prevenir la caída. Aplicar la escala de Morse cada 12 horas o por lo menos una vez al día. Es que ni siquiera la aplicamos. Colocar y cerrar adecuadamente las batas de hospitalización, ¿cierto? Que haya el paciente descubierto y aparte de eso se enreda con la bata. Asegurar que los dispositivos de ayuda como caminadores, bastones, sillas de ruedas se encuentren en buen estado. Le falta una pata, le falta una rueda, al que no el freno no le sirve, ¿cierto? Encima utilizan la reclinomatia, el paciente lo sentaron y ¡pa! Se fue de craniotomía el paciente. Esto es de la vida real, unidad de cuidado intensivo en una institución. Evitar que el paciente camine apoyándose en la pared. Si lo hace, debe requerir ayuda de acompañamiento. Imagínese. Motivar el uso de ayudas para la visión y audición. Hombre, la pérdida del equilibrio. ¿Dónde están los audífonos del señor? ¿Dónde están las gafas del señor? Si el señor va a caminar, debe tener sus gafas y sus audífonos, si los necesita y si los tiene. ¿Listo?
Ya un momento. Bueno, verificar que el paciente tenga la manilla de identificación con alerta visual. En pacientes con discapacidad, lesión medular, accidente cerebrovascular, se debe orientar a la familia para que en horas de visita informe en caso de necesitar ayuda para el transporte o traslado de los pacientes. En pacientes agitados deben permanecer inmovilizados y para el traslado de los pacientes verificar la inmovilización para que que nos ajustemos al protocolo y acompañamiento con auxiliares de enfermería. En las úlceras o lesiones por presión, que ya se llaman lesiones por presión realmente, ¿cierto? Debemos valorar al paciente y valorarle el riesgo. Hay que hacer la evaluación integral del paciente, verificar todos los puntos de apoyo, dispositivos terapéuticos, las prominencias óseas, examinar la piel de cabeza a pies en los cambios de turno, cambiar de posición cada 2 horas al paciente, reportar las úlceras por presión en qué grado van, ¿cierto? No lo rodamos. Eso es un evento adverso, no lo cambiamos de posición, lo encontramos con grado 2 y lo entregamos con grado 3. Oh, pilas con eso. Colocar una alarma visual en la manilla del paciente que indique que tiene riesgo alto de lesión por presión y las instituciones deben contar con mecanismos de reporte de lesiones por presión. Hay que valorar la percepción sensorial, movilidad, nutrición, exposición, humedad, actividad, riesgo de lesiones cutáneas. ¿Listo? Y ustedes conocen la escala de Braden, si no la vamos a revisar, ¿cierto? Revisa después. Les van a mirar, le habíamos hablado de la escala de caídas para Morse y la escala de Braden para lesiones por presión, que yo creo que ya hemos nombrado eso porque ya hemos estado en otras capacitaciones antes. Plan de prevención de úlceras por presión, plan de cuidados, aplique la escala de Braden para evitar o minimizar, ¿cierto? Eso me está diciendo que el paciente tiene riesgo alto, riesgo medio o riesgo moderado o riesgo leve de desarrollar lesión por presión. Al cambiar el turno, siempre inspeccione la piel del paciente, aplique diariamente y a necesidad productos de barrera, óxido de zinc, vaselina, ¿cierto? Antimicóticos si es necesidad. Si un paciente utiliza inmovilizadores, cambie diariamente para evitar lesiones o roce, ¿cierto? Férulas, todo esto. Hay que quitar, volver a colocar porque debemos revisar en donde está apoyando la férula que no nos haga una lesión. Cambiar de posición al paciente cada 2 horas y según necesidad. Ejecución de los cuidados programados, cambios posturales, no arrastrar al paciente, utilizar la sábana en movimiento, elevar la cabecera a 45 grados si se permite y la parte inferior para evitar deslizamientos, mantener la sábana evitando arrugas, realizar cambios posturales nuevamente y los pacientes que no conserven la posición se deben retornar frecuentemente a la posición establecida y que deba desarrollar durante su hospitalización. Ejecución de los cuidados programados, superficies especiales de apoyo, ¿cierto? Se debe ubicar puentes estratégicamente con el fin de evitar que una prominencia ósea o una zona de riesgo apoye contra la superficie. Se deben ubicar en las zonas en donde hay mayor masa muscular, siempre. Los puentes deben ser cojines, o pueden ser cojines, almohadas, bolsas de aguas, cobijas, ¿cierto? Y vamos a desarrollar la evaluación del paciente y revisamos si tiene o no tiene úlceras, cómo está el riesgo, si el eritema es blanqueable, si la úlcera por presión es intra o extrahospitalaria y el conocimiento del cuidador y el paciente sobre el cuidado de las úlceras por presión o lesiones por presión es básico. Esto va dentro del plan de prevención de úlceras por presión. Y con esto hemos terminado seguridad del paciente, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general.
Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.